La maldad tiene muchas caras, pero un solo propósito: corromper. El cine nos ha presentado villanos como Hannibal Lecter, Leatherface, Jason o Freddy, pero existen otro tipo de villanos, aquellos inspirados en la perversidad real de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer o el asesino del Zodíaco. En esta inquietante intersección entre la realidad y la ficción surge Longlegs. Dividiremos nuestro análisis en 4 partes, explorando cómo la puesta en escena, el simbolismo y la anticipación construyen en Longlegs un terror que pervierte a sus personajes, cómo logra transformar lo invisible en algo aterrador, cómo corrompe a los protagonistas. Acompáñanos en este descenso a las profundidades. El hombre de abajo aguarda, y con él los secretos que hubiéramos preferido mantener enterrados. Longlegs abre con una frase que nos sumerge de inmediato en una dimensión apocalíptica. Se establece un paralelismo entre la bestia del libro del Apocalipsis y la Hidra de la mitología griega, ambas encarnaciones del mal con múltiples cabezas imposibles de erradicar. En la película se nos advierte que ya estamos dentro de la boca de la bestia, Satanás, sin ser conscientes de ello, y no hay escapatoria. Un fundido a rojo nos transporta a un plano subjetivo dentro de un coche, en el asiento trasero. Es invierno, la cámara avanza lentamente hacia una casa. En la ventana, una pequeña Lee Harker es iluminada por la pálida luz del exterior. Todavía no sabemos nada sobre asesinos seriales, pero algo en esta imagen ya nos sugiere que hay una presencia indiciosa. El mal está ahí. Después, Perkins, el director, nos entrega uno de sus planos más reveladores. Acá se condensa lo que David Mamet llamaba el final enterrado en el principio. Harker, con su abrigo rojo, peligro, sangre, pecado, desciende las escaleras situadas a la izquierda del cuadro, un símbolo clásico del descenso a los infiernos. La puerta blanca al fondo sugiere una salida, pero también un umbral hacia lo desconocido. La composición refuerza la sensación de vulnerabilidad. La abertura a la derecha del cuadro es una invitación a lo incierto, mientras que las líneas verticales, escalera, paneles, marco de la puerta, enfatizan el aislamiento. Hay un juego claro entre la luz y la sombra, entre el orden y el caos, que se repetirá a lo largo de toda la película. Harker sale y queda interpuesta entre la casa y los árboles desnudos del invierno. Alguien la llama desde la parte trasera de la casa. Ella vuelve sobre sus pasos y el plano se repite. Y entonces, el encuentro. La cámara no se mueve, pero su mirada nos arrastra al vacío que observa. Un paisaje frío, interpersonal, donde la ausencia se siente tan fuerte como la presencia de lo ominoso. Finalmente, Longlegs aparece. Su cuerpo es cortado por el encuadre. La mitad de la cabeza y los pies quedan fuera de nuestro campo visual. Es un ser incompleto, una figura que se escapa de lo tangible, como si estuviera más allá de nuestra comprensión. El mal no necesita una forma completa para acecharnos, caso contrario al de Harker, completa. Desde este momento se nos dan 2 claves fundamentales. 1. Nada de lo que vemos es casual. Cada decisión está tomada con un propósito. El aspecto radial de 4/3 está a propósito, más allá del factor nostalgia / recuerdo. Segundo, todo es cuestión de perspectiva. Luz contra oscuridad. Lo visible contra lo que se esconde en los márgenes. Longlegs pregunta por un cumpleaños. Harker se siente intrigada. Un grito rasga el aire. Y así, el pacto fáustico de la película queda sellado. Los años pasan y vemos a Harker adulta. En el centro focal del plano la rodean hombres y el rojo sigue presente tanto en ella como en el escenario. Ahora es agente de la ley y junto a su compañero Fink, un carismático flacucho, recibe una misión: interrogar puerta por puerta en búsqueda de un hombre. Su jefe le dice: será como en las películas. Knock, have you seen this man? Just like in the movies. Ojo con este detalle porque más adelante volveremos a él. Harker y Fink llegan a un barrio y empiezan su labor. Desde el interior de un coche vemos como Harker vuelve a quedar posicionada con una casa, pero no es cualquier casa. En el reflejo de la ventana del auto aparece una vivienda similar a la suya de la infancia, tanto en estructura como en colores. Incluso la ventana es casi idéntica y, como en el prólogo, se repiten 3 círculos en la composición del plano. ¿Qué nos están insinuando? Pero no hay tiempo para divagar. Harker siente algo con esta casa en particular. Fink, incrédulo, escéptico, decide revisar por su cuenta. Dice que no hay de qué preocuparse. Ni bien toca la puerta, recibe un disparo.
Harker entra armada y enfrenta al asesino, un padre de familia venido a menos que se rinde formando un triángulo con sus brazos. Acto seguido, pasamos a una sala iluminada con un amarillo oxidado. Le realizan a Harker un examen para determinar si tiene habilidades psíquicas. Tras una serie de imágenes aparentemente aleatorias, queda seleccionada para un papel crucial. En este caso, el detective Williams le explica que deberá ayudar a capturar un criminal sumamente peligroso. La escena refuerza la sensación de aislamiento de Harker. En ningún momento aparece junto a su jefe y la otra mujer, entendemos a la par de superior, y el plano aberrante del coche refuerza su separación del grupo. Durante los últimos 30 años, un asesino ha ejecutado a 10 familias, dejando solo cartas encriptadas con códigos al estilo del Zodíaco y su firma como única pista: Longlegs. Harker se sumerge en esta ciénaga de horror y misterio con una investigación que recuerda por momentos a El silencio de los inocentes. Para reforzar su conexión con lo sobrenatural, la película introduce montajes oníricos y golpes de shocks de menos de un segundo, al igual que los créditos iniciales. A lo largo de la cinta, las serpientes aparecen deslizándose. En la Biblia, la serpiente es símbolo de Satanás y además no tiene piernas, se desliza. A través de este simbolismo, Longlegs queda directamente asociado con el diablo, o bien es Satanás mismo o su sirviente más fiel. Entre diálogos, William invita a Harker a tomar un trago y a conocer a su familia. Para una persona introvertida, esto es una pesadilla, pero no hay alternativa. Antes de bajar del coche, Harker vuelve a quedar sola, aunque sea por un instante. Esto se repite bastante, es un personaje apartado, individual, que le cuesta mucho conectar. En la casa de Williams, la presentación de su esposa e hija es una premonición en el peor de los sentidos. La niña lleva una remera con el bordado de la casa de Harker, o más bien la casa modelo de Harker, el lugar donde el mal estuvo. Además, el blanco, pureza, ya fue y será corrompido. La madre, por su parte, aparece con la cabeza cortada por el encuadre. Un detalle intencional: será aniquilada, extirpada física y emocionalmente de su maternidad. Y ahí está su esposo, tocándola, el verdugo. Segundos después, Harker encuentra un trofeo decapitado en el cuarto de la niña, presagiando lo que sucederá en esa misma casa. Es triste pero significativo que el único vínculo genuino que establece sea con una menor, alguien que, como ella de pequeña, lleva trenzas. Son dos pajaritos atrapados en la misma jaula. La composición lo deja claro: dos muñecas en el fondo, una a la izquierda, otra a la derecha, tendrán importancia. Tras un silencio incómodo, la niña le invita a su cumpleaños y Harker, sin quedarle otra, acepta. Por fin vemos dónde vive Harker. A diferencia de todas las casas anteriores, la suya no es blanca, sino marrón, de madera. No es pulcra, sino oscura. La cámara se mantiene quieta, con los marcos en el fondo, transmitiendo la inquietante sensación de que algo puede surgir en cualquier momento. Es el horror clásico en su máxima expresión, la certeza de que algo saldrá mal. Una llamada con su madre nos revela un dato clave: el cumpleaños de Harker es el mismo día que el de la hija de Williams. Alguien golpea la puerta. Harker se asoma por la ventana y ve la silueta de un hombre, pero cuando sale a enfrentarlo, descubre que quien la persigue no está afuera, sino dentro de su propia casa. Harker regresa, pero ya no hay nadie, solo una carta. Damas y caballeros, el diablo nos acaba de saludar. La carta que Longlegs le dejó en el escritorio contiene una serie de criptogramas. Al frotarlos, Harker descubre que la tinta aún está fresca, se mancha los dedos. Antes se insinuó sutilmente, pero acá la idea se refuerza. La protagonista está atrapada en algo que ya ha sido escrito. Todo apunta a una única e inequívoca inferencia: el destino es una trampa y el libre albedrío una ilusión. Dos elementos refuerzan esta idea. Primero, la invitación a un noveno cumpleaños, y aunque esto es casi hacer trampa, porque solo se menciona en el archivo de investigación oficial disponible en internet, sabemos que es un patrón común en el modus operandi del asesino. Deja cartas a sus víctimas, y Harker no es la excepción, sino un eslabón más en una cadena previamente planificada. Segundo, en la pared, un cuadro de un caballo que parece correr libre, pero que arrastra sombras, y si prestamos atención, Longlegs siempre la llamó por detrás cuando era niña, que ahora, si bien no la llama, sí termina acaparando su atención. Por lo que entendemos que los cuadros, independientemente del caballo, no son solo decorados, anticipan lo que vendrá. Analizarlos a todos sería titánico, pero detenerse en las flores es ineludible. Mientras Harker ojea la Biblia y encuentra conexiones entre versículos y accionarios del criminal, la pintura de una flor decora la pared detrás de ella. Al día siguiente recibe una llamada: Longlegs ha actuado. Corre con toda la velocidad que puede hasta la casa de una familia cuyo destino quedó sellado a sangre fría. Y ahí están de nuevo, cuadros con flores. Tradicionalmente símbolos de belleza y fragilidad,
pero acá aparecen marcadores de la muerte. También están en el vestido de una de las moribundas. Son una firma, una advertencia. El asesino es meticuloso. El cuadro podría simbolizar la sentencia de aquellos que están por morir. Incluso él terminaría llevando un pin de una flor, como un ángel de la muerte, o en este caso un pálido demonio de la muerte. La presión del caso asfixia a nuestra agente. Llama a su madre, su único vínculo vivo, y entonces llega, en mi opinión, el segundo mejor cuadro de toda la película. Expande y refuerza aquel que analizamos al principio. El amarillo oxidado, cercano al ámbar negruzco o al naranja tenue, se revela como el color del infierno. Podemos dividir el encuadre en tres partes: las puertas selladas del infierno en la planta inferior, pegadas a Harker, el piso del medio, una zona oscura y enigmática, el limbo, y las escaleras que conducen a un nivel superior con más luz, una especie de escaleras de Jacob hacia lo divino. El mensaje es claro, se nos da a entender que Harker está más cerca del abismo que de la esperanza, y que, al estar de espaldas, también ignora su posición. Aún así, se aferra a la normalidad de la cabina telefónica, mientras la realidad la arrastra al infierno. Todo esto en apenas unos segundos. Acá se condensa el microcosmos narrativo de Longlegs. Pero no hay tiempo para detenerse demasiado. La investigación sigue. En la página 210 de Los 9 Círculos del Infierno, Harker encuentra un símbolo en común con los criptogramas del asesino: un triángulo equilátero invertido. En el ocultismo, la inversión de un símbolo sagrado representa su corrupción. Si la nieve es pureza, acá es perversión. Si las flores son vida, acá son muerte. Si la casa es un refugio, acá es expulsión. En la hora y 2 minutos de mi podcast, 3 extraños tocan a tu puerta, hablamos acerca del simbolismo y la alegoría, por si están interesados en un abordaje más profundo de este tema. Harker no analiza el triángulo en estos términos de perversión, pero llega a un punto intermedio e importante para el caso. Los trazos de esta figura geométrica coinciden con fechas de viejos homicidios. Junto a su jefe, decide investigar una granja vinculada al caso y a una de las fechas señaladas. La casa nuevamente se parece a la de su infancia. Una vez dentro, la cámara se detiene en el umbral. Algo queda fuera de encuadre, algo que ignoran y acecha por detrás. Una pequeña casita en el fondo. La película refuerza constantemente la idea de que el mal ataca desde la espalda. No es casualidad que comience con un plano subjetivo desde el asiento trasero de un coche. Dos luces en la pared de la granja forman la base de un triángulo invertido, igual que cuando su jefe Williams le invitó a tomar un trago. El mal siempre observa. Y hablando de miradas, en la granja encuentran una muñeca escondida. De repente abre los párpados y los mira con pupilas carentes de vida, pero sobradas de incertidumbre. Se la llevan a un especialista. El detalle más inquietante es el cerebro metálico de la muñeca que, al ser escaneado, provoca una reacción en Harker. Se dispara otro montaje onírico: serpientes, un reflejo en el espejo, un sótano y Longlegs. Tomando como disparador la bola metálica, el vínculo entre el mal y lo circular se hace cada vez más evidente, o sea, como algo encerrado en sí mismo, atrapado en su propia forma. En las narrativas de horror, muchas veces el mal regresa o se perpetúa, lo que se alinea con la naturaleza cerrada del círculo. Más adelante, en una pequeña tienda en medio de la ruta, un espejo circular distorsiona la imagen del asesino. Es un eco de lo que vimos antes, circunferencias que se repiten en la puesta en escena. Longlegs no lastima a la joven de la tienda, pero su primera aparición en el presente dejan claro que es un tipo retorcido y por momentos casi que hasta paródico de sí mismo. Corte a un centro psiquiátrico. Harker y Williams buscan a una de las víctimas sobrevivientes. En la pared hay un cuadro con dos círculos superpuestos sobre un fondo blanco. Un círculo rojo, otro azul. Son los mismos colores del test psíquico que le hicieron a Harker al inicio de la película. No encontré un significado definitivo, pero los tres colores dominantes están ahí. Rojo, el mal; blanco, pureza; azul, el umbral entre el día y la noche. También podría representar la lucha entre dos polos opuestos en un escenario invernal. Y entonces aparece Carrie Ann. Ella le cuenta a Harker lo que ocurrió en la granja. Alguien le dejó una muñeca a sus padres. Esa muñeca era el diablo. Y el diablo, como ser apartado de la luz, trajo la oscuridad. Sus padres murieron. Ella sobrevivió. El nombre de Carrie Ann podría ser una referencia directa a la protagonista de Carrie, escrita por Stephen King, donde una joven con poderes sobrenaturales también está atrapada en un conflicto con ecos bíblicos. Además, Perkins terminaría dirigiendo y escribiendo El Mono, basado en un relato de King. En cierto sentido, Longlegs tiene más de Carrie que del Silencio de los Inocentes. En esta suerte de interrogatorio, además del interior, Harker recibe información sobre un tal hombre de abajo. Poco después, vuelve a su viejo hogar, que es el de su madre. Los caballos, que antes solo aparecían como un cuadro profético, siempre estuvieron ahí. Mientras tanto, Longlegs decide entregarse en una transición que pasa de convertirlo de máscara a carne. Y con esta frase inicio este análisis. La maldad tiene muchas caras, pero un solo propósito:
corromper. Así que a partir de ahora hablaremos de corromper. La presencia de una fuerza sobrenatural se vuelve innegable. Desde un televisor analógico, Longlegs señala a los próximos que caerán. And you'll be there. You'll be there. Harker descubre que el interrogatorio se está llevando a cabo justo debajo de ella, en el piso inferior. El hombre de abajo como concepto cobra otro significado. ¿Siempre estuvo predestinada a este momento? No lo sabe. Lo único certero es que debe enfrentarlo. Llega el tan esperado cara a cara entre el bien y el mal, como el agente Starling frente a Hannibal Lecter o los detectives de Seven contra John Doe. Pero acá no hay respeto entre la ley y el caos. El mal es absoluto. Longlegs habla poco, pero lo suficiente para insinuar que la madre de Harker está involucrada. Después, sin más, se quita la vida. Es un golpe brutal por dos razones. Primero, porque se suponía que él era el villano, la sombra del opuesto. Y segundo, porque el caso sigue sin resolverse. Pero no se acomoden. El hombre de abajo acaba de expandirse. Ya no es tangible, sino metafísico. No olviden rezar. Satanás quiere invitarlos a su cumpleaños. Bueno, la cosa está complicada, por no decir jodida. El caso sigue sin resolverse, salvo para el FBI, que ya quiere colgar los guantes. Williams, frustrado y enojado, se la agarra con Harker, como si ella tuviera la culpa de que Longlegs se quitara la vida. La agente Browning capta un poco esto y se ofrece a llevar a Harker a casa de su madre. Sabe que la experiencia ha sido brutal y considera que es lo mínimo que puede hacer por la joven. Sin embargo, el tema central de este tercer acto es la corrupción, y esta se manifiesta de la forma más brutal posible, a través del doble cañón de una escopeta. Para cuando Harker intenta reaccionar ya es tarde. La agente Browning acaba de perder el cráneo en una lluvia de plomo. La autora del disparo no es otra que su madre, Ruth, quien se revela como el enemigo final. Hay un detalle interesante en la anticipación de esta muerte antes de la masacre. Harker y Browning habían intercambiado miradas antes del interrogatorio a Longlegs. Lo mismo había ocurrido con Fink previo a su destino fatal. Es como si existiera un presentimiento ineludible del desastre y Harker, con sus ojos inexpresivos de muñeca vacía, pudiera percibirlo antes que nadie. Ahora que Longlegs está muerto, Ruth decide liberar a su hija del sufrimiento, disparándole a una réplica en forma de muñeca. Es acá cuando la realidad se termina de retorcer por completo, y muchos pueden preguntarse ¿qué está pasando? La respuesta llega en forma de flashback, con la voz en off de la protagonista. Hace años, un hombre vestido de blanco llegó a esa casa en búsqueda de una niña que estaba por cumplir años, pero su madre se negó a entregarla. En su lugar, hizo un pacto fáustico. A cambio de la vida de Harker, Ruth debía colaborar con Longlegs y permitirle vivir en el sótano de la casa. Un trueque macabro. La vida le sostiene a través de la muerte. Acá el mundo se invierte por completo. El epíteto de el principio de correspondencia cobra vida. Como es arriba, es abajo. Y no es solo una idea abstracta. Un cuadro con la imagen de un gato cuelga de la pared de la casa de Ruth. Un gato enjaulado apareció en la casa de una de las víctimas anteriormente. Pequeños ecos de un mismo terror, repetidos en distintos escenarios. Harker sabe que debe detener a su madre. Su objetivo final siempre fue la hija del detective Williams, pero ya es tarde. Ruth ha matado a los padres de la niña sin siquiera tocarlos, usando la magia negra de la muñeca. Pobre Harker, su madre, la enfermera, resultó ser la cómplice del horror. Hay pistas ocultas en la película que anticipan esta revelación, pero dos son clave y son las que más me interesan. Primero, las flores como profetas de la muerte. Cuando Ruth aparece por primera vez en el presente, lleva un abrigo tejido con flores. Segundo, cuando Harker y Williams beben juntos, hay dos enfermeras detrás de ella, un aviso visual de lo que estaba por revelarse. Su propia madre era parte del mal. Ahora analicemos el personaje de Ruth en términos teológicos cristianos. La primera madre, la transmisora del pecado, recibe la muñeca de Longlegs y se la entrega a su hija, de la misma forma en la que Eva ofreció la manzana a Adán. Si seguimos esta línea, las muñecas son las manzanas del pecado, un símbolo de tentación y pérdida de la inocencia. Cada niña que recibe una muñeca muere, al igual que Eva, perdió su pureza al comer del fruto prohibido. Harker, en cambio, sobrevive, pero su conocimiento prohibido le otorga habilidades psíquicas que la separan aún más del mundo humano. El desenlace es inevitable. Williams asesina a su esposa, pero la verdadera ejecución está en otro lugar, y no precisamente con su muerte, con dos disparos a manos de Harker. En un acto de desesperación, Harker dispara y mata a su propia madre. Un solo tiro directo a la cabeza. Somos testigos del matricidio. Ahora queda un último acto. Harker debe dispararle a la muñeca para salvar a la niña, pero duda. ¿Puede hacerlo? Baja la pistola, intenta mantener la compostura, la rectitud, y aún así, en sus ojos,
no hay más que vacío. Si miramos el relato desde un epíteto cristiano, Harker intenta convertirse en el ángel que expulsó a Adán y Eva del Edén con una espada de fuego. Su pistola es esa espada, pero hay una diferencia fundamental: no puede destruir el pecado original, no puede deshacer lo que está hecho. Empezamos la película creyendo que ella es una psíquica, pero al final entendemos la verdad. Su conexión con lo sobrenatural no es un don, sino una maldición. Creemos que está un paso por delante de los demás, pero en realidad es una marioneta, o en este caso una muñeca. Ya se dijo al principio, esto es como en las películas, y ya tenía el sueño de ser actriz. I actually wanted to be an actress. Bueno, activamente siempre formó parte de un guión. Todo lo que Harker fue, todo lo que pudo haber sido, murió hace tiempo. Lo que queda es una cáscara activada a control remoto. Su mente aún puede sentir, pero su cuerpo no le pertenece. San Agustín decía: el mal no es, existe, pero todo lo que es, en cuanto es bueno, porque es sumamente bueno aquel bien por cuya participación son buenas las demás cosas. Pero Longlegs le da vuelta a esta idea: el mal existe y el mal es. En última instancia, la película nos dice que la verdad siempre estuvo bajo nuestros pies. Para Harker, siempre estuvo en su hogar, para nosotros, delante de nuestros ojos. De esta forma, Osgood Perkins convierte lo invisible en aterrador al jugar con lo que no podemos ver, pero sentimos. Lo desconocido siempre es más inquietante que lo explícito, y Longlegs construye su miedo en los espacios vacíos, en las sugerencias, en lo que se intuye pero no se dice. El terror se vuelve personal porque toca lo cotidiano, lo que creemos seguro: la familia, la casa, los recuerdos de la infancia. No hay monstruos abajo de la cama en esta historia. El monstruo está en la sala, en la cocina, en la sonrisa de tu propia madre. El mal en Longlegs no es solo un asesino o un ritual satánico, sino una fuerza que corrompe, que se filtra hasta lo más profundo de los personajes y los deja sin salida. Harker nunca tuvo control sobre su destino porque desde el principio algo más grande movía los hilos. Su poder, su aparente ventaja, no era más que una ilusión, y eso es lo más perturbador de todo: la idea de que el mal no solo existe y es, sino que puede convertirnos en parte de él, y entonces ya no solo existiremos, sino que seremos uno con la oscuridad. Hail Satan. Espero que les haya gustado este análisis de Longlegs, tanto como a mí me gustó escribirlo y editarlo. Si quieren más películas de este estilo, sea de terror, suspenso o thriller, por favor déjenlo en los comentarios. No voy a analizar series. Repito, no voy a analizar series. Así que cualquier cosita me lo comentan. Nos vemos, niños. Esto estaba filmado en horizontal, pero nada, usar el trípode este es una porón. Suscríbanse, guacho.